Bienvenidos. 8:07, son las 8 de la mañana con 7 minutos. El cielo de Quito sigue mayormente nublado, no se olviden, al mediodía y en la tarde habrá incidencia de sol. Esta mañana vamos a continuar con este espacio de libertad de expresión, libertad de opinión, el 255-4090, 255-4090 y el 2546-108, 2546-108 están habilitados para la participación ciudadana. Bueno, a propósito de lo que estamos escuchando, ¿no? Las propuestas, las ponencias que tienen una serie de candidatos, tanto a la presidencia de la República, así también como a la Asamblea Nacional, hay temas que se están planteando, el tema de la seguridad, el tema de reactivación económica, hay temas financieros, etcétera, etcétera, que se están escuchando por parte de los candidatos, pero hay un tema crucial que quizás no está siendo visto de manera objetiva, y qué es lo que está sucediendo en nuestro medio, que significa en este caso la movilidad humana y la migración que están teniendo los ecuatorianos. Recién sabíamos que son 35,000 ecuatorianos solamente en el primer semestre de este año que han salido de nuestro país arriesgando sus vidas por la selva del Darién hasta los Estados Unidos. 35,000. ¿Cuántos más habrán? Otros que no se van solamente a Estados Unidos, se van a otros países, se van a Europa. Son situaciones que no hemos escuchado de los candidatos realmente. ¿Qué hacer ante esta situación? De pronto vincular con lo que significará la reactivación económica, para que hayan más oportunidades, para que estas familias de ecuatorianos que están disgregándose se queden, porque el país tiene que dar las oportunidades y no propiciar a que salgan, a que haya inclusive fuga de talentos en nuestro medio. A todos los gobiernos, ¿no? Claro. A todos los gobiernos en este sentido. Pero antes de conversar con la doctora Flor María Haro, que es la presidenta de la Fundación Familias Sin Fronteras, escuchemos unas inquietudes ciudadanas. El 255-4090 y el 2546-108 está habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo. Muy buenos días, licenciado. Gracias por la oportunidad. Mire, yo realmente veo con preocupación el tema de los candidatos. La verdad, nadie plantea algo serio con respecto a la seguridad social. Somos miles de afiliados que estamos aportando nuestro dinero. Ahora veía con sorpresa esa irrisoria, esa cantinflada, se puede decir, del director general del IES, en el cual inaugura un parque metropolitano. Yo quisiera que los medios de comunicación vayan a ver la realidad, no el maquillaje, lo que presentaron ellos. Vayan a ver, es una zona peligrosa, es una zona donde hay que subir varias escaleras, unas escaleras empinadas. Nosotros por la rodilla, ¿usted cree que vamos a poder subir todo eso? Es una burla para nosotros. Y con frustración quizás veo que el alcalde, el señor Pavel Muñoz, se preste para estos circos. Y claro, ya sabíamos por qué. Ahora dice que el IES le va a dar bienes al municipio. Si eso no es de ellos, ¿por qué se hacen los graciosos con cosas ajenas? Eso es de los afiliados, por Dios, de los afiliados. Y me deja muy decepcionado lo que el alcalde dice. Sí, vamos a hacer convenios para que recibir bienes del IES. ¿Cómo así, señor? Si eso es de los afiliados, de los jubilados, de los que aportaron toda la vida y de los que seguimos aportando. Eso es, mi querido señor periodista. Sí quisiera que hagan una cobertura de eso, porque esas cosas no se pueden quedar así en el aire, señor periodista. Y nadie de los candidatos dice que tiene una persona en firme para la que dirija y saque adelante la seguridad social. Gracias. Gracias por la participación. Este parque se llama el Parque del Jubilado. Este parque es el Parque del Jubilado. Pero si es que es en las condiciones que dice el caballero, bueno, ¿qué acceso pueden tener los jubilados? Son personas ya prácticamente adultas mayores, de la tercera edad.
debe tener un acceso adecuado para que vayan a disfrutar en este parque entregado por el IES al municipio de Quito y que se llama el Parque del Jubilado. ¿Será la denominación la correcta en este caso de este parque? Y respecto al tema de los bienes, sí, lo que ha hecho esta administración es simplemente feriar los bienes, comodatos a diestra y siniestra. Y ahora se habla de que le quieren entregar algunas propiedades que no tienen utilización al municipio de Quito. Pues, señores del municipio de Quito, señor alcalde, tiene un montón de propiedades del municipio de Quito, improductivas ahí, botadas, terrenos, casas, no sé qué nomás tengan. Preocupémonos primero de darle utilidad a estas propiedades y que realmente las propiedades del IES que son de los afiliados. Eso no es de los dirigentes, de los directivos que son transitorios, momentáneos, como el señor Salgado, como el presidente, ¿cómo se llama? Alfredo Ortega. Empeñosos entregando los bienes que son de los jubilados, que son de los afiliados, como cosa propia. Vayan, entreguen cosas que sean suyas, así, las que sean propias. Entreguen, pero de esta cosa, ¿a quién están preguntando? Le están preguntando a los afiliados. Oiga, qué terrible, ¿no? Son incapaces siquiera de darle utilidad o de hacer gestión con esas propiedades en beneficio de los afiliados y están apurados entregando propiedades en comodato. A diestra y siniestra, entreguen. Claro, como no les cuesta, como no es de ellos, denle nomás, pues. Oiga, hagan gestión, pues. Hay una cantidad de bienes, no sé cuántos millones de dólares están en bienes improductivos. Cuantifiquen, vean qué se hace, pero en beneficio de los afiliados. 255-4090 está habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo. Buenos días, licenciado. Buenos días, le saluda Patricio Morales. Les llamo a los tiempos, la verdad es que ya dejé de escucharles porque oí tanto entrevistado. Bueno, quería hacer dos comentarios nada más. De las entrevistas del día de hoy, la entrevista del señor José Serrano y la entrevista que le hicieron al señor Jan Topic. Primero, el señor Serrano no tiene la calidad moral de hablar de nada. Prohibido olvidar. No es envidia, es indignación, señor. Él compró caballos para la policía, como que eran caballos ganadores de derbis en los Estados Unidos. Se le hizo una glosa, pero con los abogados, con los jueces de Alianza País, salió incólume. No se olvide que estuvo involucrado en cobro para pases, y eso es de lo poco que me recuerdo. Y más, sí, sabe que estuve revisando la prensa y me encuentro con el nombre del señor Jan Topic, que estaba involucrado con el señor Glass y el tío del señor Glass, y el señor Topic ha devuelto 13 millones de dólares. Claro, porque le descubrieron el robo, y ahora ¿quién le garantizas que de presidente si no le descubren qué se va llevando? Y por último, mire, he revisado yo en la Contraloría y hasta ahora el alcalde glosado no justifica los 38 millones de TAME. ¿Qué podemos esperar de este señor? Ya se empezaron los negociados entre amigos, el IES y el municipio. Muchísimas gracias. Gracias también por la participación. Es espacio de libertad de expresión, libertad de opinión para los ciudadanos, para los oyentes. Del 255-4090. Espérenme un ratito, doctora, si es tan amable. 2546-108 está habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo. Buenos días, señor periodista. Mire, quería concentrarme exclusivamente en lo del seguro social. Mire, el indígena realmente, de la manera más fuerte, al finalizar este gobierno, están entregando los bienes de los otros masticados, los jubilados. Y indigna también que quieran contratar una consultoría para poner bien las cuentas. Recién se dan cuenta que los funcionarios del IES son totalmente incapaces de poner bien las cuentas, de ponerlas bien. De manera que yo creo que este gobierno debería parar la mano y casi no estar entregando los bienes del seguro social que son de nuestra propiedad. Porque cualquier tipo de que entregue un pedazo de terreno por ahí, pues. Entonces yo creo que esto es indignante y debería el gobierno parar todas estas tonterías que está haciendo. Muchas gracias.
Gracias por la participación. 255-4090 y el 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Tengo dos comentarios. El primero, el día de ayer estuve cruzando el túnel de Guayasamín y normalmente son 2 carriles que permiten ingresar hacia el valle. Entonces, justamente un vehículo del carril derecho se cruzó al de la mitad, donde sabemos que es prohibido cruzarse dentro de los túneles, a pesar de que también hay esos postecitos. Se cruzó, lógicamente saliendo después del túnel, era un carro polarizado, sin placas, y ya creo que la mayoría hemos visto, ¿no?, que estas personas que tienen, no sé si prioridad, hacen lo que quieran, y como no se les puede ver, no tienen placas, están polarizados, eso. Entonces no sé cómo el municipio va a hacer, como en Ambato, que se prohíba que todas las personas de los municipios o gobernantes, excepto tal vez el presidente, puedan andar con vidrios polarizados y sin placa. Y lo segundo, tengo un hijo con discapacidad y él toma el ecovía, el trole, y el inconveniente que normalmente tiene es que los señores se estacionan cuando se parquean para subir y tal vez dejan la plataforma a 15, 20 centímetros y ahí es un vía crucis. ¿Quién le ayuda a subir? Y así mismo, cuando hemos ido a un restaurante, hay baños que no tienen adaptado para las personas con discapacidad. Fuimos a un restaurante, no podía ingresar con la silla porque era muy angosto, hice el reclamo en el administrador y dijo, chuta, qué pena. Eso nada más. A ver qué se puede hacer. Buenos días. Gracias también por la participación. Vea, Quito se ha transformado en una ciudad anárquica, definitivamente. Aquí es cuestión de que usted ponga las luces de stop y hay carriles exclusivos que son invadidos por los vehículos. Campantes. Falta de control. Ojalá que el nuevo director de la Agencia Metropolitana de Tránsito ponga algo de orden, ¿no? El señor secretario de Movilidad igualmente. Pongan orden, pero trabajen en función de la gestión de la movilidad y el tránsito acá en Quito. No solamente en el tema de perseguir o buscar el tema del pico y placa. En la gestión de la movilidad es lo que se necesita con los agentes de tránsito. Ojalá que la visión que tenga el nuevo director de la MT que está asumiendo, pues propicie un cambio, un verdadero cambio en la agencia metropolitana. Respecto al tema, decíamos, anárquico, usted pone las stops, se va nomás en un carril exclusivo, no hay problema. Andan sin placas, andan con vidrios polarizados, tampoco hay control. Y en esto que dice, para una persona con discapacidad, a veces se paran ahí para que se puedan subir, le caen. Ahí le caen con todo el peso. Bueno, dos más. Ya, 2 llamadas más antes de conversar con la doctora Flor María Aro. Sí tenemos tiempo, doctora, así que tranquila. 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo. Buenos días, licenciado Moracho. Gracias por la apertura. También quiero hacer una denuncia a la MT, a los señores agentes de tránsito. Es que iba a pagar la matrícula de mi vehículo y resulta con una multa de $136, pero jamás me han citado, jamás me han dado la papeleta, yo no sé de dónde sacaron y solamente creo que han tomado una foto a la placa de mi vehículo y estoy con una multa. Entonces eso también es una estafa que están haciendo al pueblo de Quito, básicamente, licenciado Morocho. Y esto para ir a reclamar, primero hay que pagar para poder reclamar. Yo no sé cómo es que, según la ley de tránsito, dice que tiene que entregarle en físico la citación, señor Morocho. Ayúdenos con eso, por favor. Gracias, muy amable. Gracias. Cuando no se tratan de dispositivos electrónicos, en físico. Si es que es una fotomulta o algo, un semáforo que usted se pasó con una cámara, eso le pueden notificar electrónicamente. Al correo. Al correo. Y de ahí usted tiene 3 días desde la notificación para que pueda usted apelar estos temas. Cuando es ahí en la calle y le paró un agente, ahí tiene que entregarle la boleta de citación, la boleta de la infracción. Bueno, el nuevo director, ahí en la otra llamada, 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo. Buenos días, licenciado Morocho, soy Carlos Medina. Usted ha puesto el dedo en la llaga respecto de las propiedades del IES y el alegre manejo. Yo me jubilé en el Seguro Social.
y conozco a ciencia cierta. Cuando estuve en Ambato devengando mi beca de médico psiquiatra, me enviaron a inaugurar, como representante del director, a inaugurar un centro médico, y ese centro médico había sido construido en un terreno del IES, era un centro médico del ministerio. Cuando el señor González ingresó al Seguro Social, es voz populi en la institución, él pidió la lista de las propiedades que tenía el IES, y por ahí desaparecieron algunas, como una finca, algo así, por Esmeraldas y cosas así. Cuando el mismo señor González cerró el servicio de psiquiatría, el más grande que había en el país, en el Hospital Carlos Andrade Marín, absurdamente prometió construir un hospital psiquiátrico donde es la estación del terminal por el Inca. Cuando la OMS dice que hay que construir servicios de psiquiatría en hospital de especialidad, bueno, bajo ese pretexto cerró el servicio de psiquiatría del Andrade Marín. Derechos humanos, todo eso no pudo hacer nada. Esos terrenos donde está construida esa estación son del IES. Los terrenos que están alrededor de la Plaza de las Américas, por donde está el edificio de riesgos del IES, son terrenos del IES. Los que están al frente, que ahora es un parqueadero del Cinemark y que antiguamente era parte de la sede social del seguro, son del IES. Y así el IES tiene cientos y quizás miles de propiedades que desaparecen alegremente en algunas administraciones. Gracias por preocuparse. Bueno, el último está en los Telquitos, ¿no? Gracias por preocuparse por este tema, señor licenciado. A usted, doctor, gracias también por entregarnos esos datos, ¿no? Sí, aquí lo estoy viendo, vea, ese parqueadero de un centro comercial, del IES. ¿Cuánto produce? ¿Qué es lo que se hace con eso? Acá hay terrenos en algunos bienes, en la plataforma. En la Río Coca, vea, botados, eran la mecánicas. Plataforma de la Ofelia. Algunos pagaban $5 mensuales. Así eran, $5 mensuales era el pago. El 255-4090, 2546-108 está habilitado. Escuchemos. Buenos días. Dígalo sin miedo. Sí, buenos días, licenciada. ¿Cómo le va? Estoy atentamente escuchando desde la mañana las entrevistas que usted ha tenido y la verdad un poco indignado con la entrevista de este señor Serrano. Lo dice sin ningún tipo de tapujo, con la mayor desfachatez y el mayor sinvergüencismo que puede haber. ¿Cómo puede decir un sujeto que tiene tantas relaciones, tantas cosas, inmiscuido con la mafia, inmiscuido con las famosas maletas que llevaron droga, inmiscuido con los informes de los helicópteros Druv? ¿Cómo puede ser que un señor que vive como... Hay que puntualizar algunos temas. El exministro Serrano no estuvo involucrado en el tema de los helicópteros Druv. Eso es otro tema que involucra a oficiales de la FAE y a Fuerzas Armadas. Solamente para puntualizar. Siga, por favor. Sí, muy buenos días, mi estimado licenciado Morocho. Yo quisiera que me aclare, ¿verdad? Porque el código de la democracia no está permitido, pues, que los que tienen con sentencia, delincuentes y todo, estén tomándose foto con los candidatos, y el señor Correa tiene sentencia, pues el expresidente, y está tomándose todos los carteles detrás con las fotos de él, abrazado de la candidata González. O sea, como si el código de la democracia no lo permite, está en todas las pancartas y todo. Yo le decía, este país, la ciudad se torna anárquica. Si aquí se entrevista a sentenciados, pues. Al señor Celi lo entrevistaron recientemente. Y campante. Señalando, condenado a 13 años de cárcel por temas de corrupción. Y ahí está la entrevista como referente. Así ponemos los referentes en este país. Referentes en el ámbito de la opinión pública. ¿Se puede imaginar usted eso? Por dignidad, por ética, no, pues oiga, ¿qué referente puede ser ese señor? Y así en todo.
Y así en todo lo que dicen los ciudadanos. 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo. Licenciado, buenos días. Buenos días. Gracias por permitirme participar. Licenciado, he escuchado las entrevistas tanto del señor Topi como del señor exministro José Serrano. Es muy lamentable de que los representantes de las instituciones como el Comandante General de la Policía nos salgan a refutar las cosas que dijo el señor exministro. Él dice que tiene que, una vez que ingrese la señora Luisa González del presidente, va a depurar la institución porque está podrida. Con pena tengo que decir al señor periodista de que son ellos los que le contaminaron a la institución. Si usted se da cuenta dentro de las estadísticas, no ha de ver ni ha de escuchar que miembros o uniformados de la institución policial que pasan los 15 años de servicio están involucrados en delitos. Pero sí hay gente uniformados que tienen 12, 10, 15 años de servicio que están involucrados porque ellos contaminaron. A ver, tengo dificultad con la señal. Busque una mejor posición si es tan amable porque ahí está entrecortada la señal. A ver, ¿lo escuchamos? Ya, ahí sí. Ahí gracias, sí, gracias. ahí estamos. Ya. Sí. Le decía, a raíz del 2008, el gobierno de Rafael Correa permitió el ingreso a la institución policial bajo ¿cómo le puedo decir? Bajo el control del ministerio de ese entonces, del Ministerio del Interior. Ahí ingresaron gente que estaba era delincuente, le digo con estadísticas y porque yo fui investigador. Gente que era delincuente hoy fungen como miembros policiales. Lamentablemente hoy dicen que está contaminada, pero es cuestión de ellos. La formación fue otra. Incluso quisieron confrontar tanto oficiales como tropa. La institución tiene una disciplina catense y hay que regirse a eso. Y hoy se lavan las manos culpando a otro gobierno, lamentablemente. Y en cuanto al señor Topi, él dice crear cárceles. Pero si los delincuentes de cuello blanco y los delincuentes líderes de las bandas delictivas, ellos no ingresan, ¿para qué? Lo que sí hay que depurar las instituciones, especialmente la institución jurídica. Eso nomás, señor periodista. Muchas gracias. A usted, gracias también por la participación. Este es el espacio de libertad de expresión, libertad de opinión. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y ya volvemos con la doctora Flor María Aro. Está escuchando Radio Noticias La Poderosa. Esto es Radio Noticias La Poderosa. En La Poderosa. Inicio de espacio publicitario. Si eres fanático de la velocidad y el ahorro, entonces eres fanático de Fibra Max. Fibra Max te da 400 megas de internet por fibra óptica con Super Wi-Fi 6 por solo $17.50 al mes más impuestos. Compara, haz cuentas y cámbiate ya. Llámanos 099-2020-600. Precio promocional. Aplican condiciones. Fibra Max. Fanáticos de la velocidad y tu ahorro. Fibra Max. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más. Radio Noticias La Poderosa. Ocho con 31 minutos, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Saludemos con la doctora Flor María Aro. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, gracias por el espacio, Osvaldo. Coméntenos un poquito, ¿cómo miran ustedes? Usted es presidenta de la Fundación Familias Sin Fronteras. ¿Cómo se mira lo que está pasando en el país en el ámbito de la movilidad, de la migración que estamos teniendo? ¿Y qué es lo que esperan o qué es lo que están diciendo los candidatos? Bueno, con mucha preocupación la situación de esta invisibilidad de los procesos de movilidad humana en los distintos aspectos. Hablamos de los ecuatorianos que están saliendo, no ahora, desde hace mucho tiempo atrás, pero no se lleva a la estadística y por ende como que no le importa al gobierno de turno, a los gobiernos que han pasado, entonces invisibiliza la migración. Lo que se importa es la remesa.
¿no? La remesa que llegue, eso sí importa, pero el cómo salen y en qué condiciones salen se invisibiliza, es una vulneración total a los derechos. En cuanto a los actuales candidatos, no vemos de ninguno, ni siquiera en agenda, topar el tema de movilidad humana, lo que alarma, porque la movilidad humana impacta alrededor del 50% de la población ecuatoriana, porque estamos hablando de más o menos 1.800.000 ecuatorianos fuera, que aquí están sus familias. Si eso multiplicamos por 4, por 5 miembros de la familia, estamos hablando de una gran cantidad de población topada por la movilidad humana, especialmente en los temas de migración, de los ecuatorianos que salen y sus familias. Y no se diga también el otro aspecto que el país está viviendo, de la movilidad de los extranjeros en Ecuador. Ya, pero en este caso se puede evidenciar que hay una nueva diáspora de migración de ecuatorianos. Por supuesto. Por diferentes circunstancias. Creo que la seguridad, el tema económico. Sobre todo el tema económico. Hace que traten de buscar un nuevo futuro en otros países. Por supuesto, sobre todo el tema económico, la falta de empleo es lo que está generando este nuevo éxodo migratorio, que es alarmante por las condiciones en las que están saliendo, además de la inseguridad y el total desconocimiento del cómo hacer un proceso migratorio regulado. Las personas no tienen información, como no hay interés de los gobiernos, no hay políticas en cuanto a información adecuada para procesos migratorios regulares, entonces nos queda la clandestinidad, la irregularidad y toda la germinación de lo que ahora todos conocemos como coyoterismo, y también el chulquero que está de la mano, ¿no? Entonces es una grave situación que estamos viviendo la población en movilidad humana, y las organizaciones de sociedad civil que trabajamos, ya en el caso de nuestra fundación, 17 años trabajando con movilidad humana, no vemos los grandes cambios en cuanto a que los gobiernos atiendan a la población como tal. Sigue siendo igual, y es más, ahora se invisibiliza totalmente el problema. Visibilizamos cuando hay muertos, cuando vemos que en la selva de Darién murieron, cuando hay deportados, ahí visibilizamos, pero en el día a día, en el proceso complejo de la migración, está invisibilizada porque no tenemos políticas públicas concretas que atiendan a esta población. Ya, pero esta es la realidad que se está evidenciando en este caso. Es por tema de seguridad y por tema económico lo que más se van. Digamos. Económico, sobre todo. Buscan otros lares, digamos, en este caso, doctora. Por supuesto, el tema económico, estamos hablando de desempleo acá en el país, estamos hablando de que no hay condiciones de acceso, sobre todo en población joven, lo que está generando un éxodo migratorio que estamos ya comparando con cifras del año 2000 en el feriado bancario. Por ejemplo, en nuestra organización nosotros atendíamos un promedio de 500 consultas al mes, ahora hemos subido a 2.000 consultas mensuales. ¿Consultas de qué tipo son? En este migratorias, cómo viajo, cómo me voy, cómo salgo del país, qué tipo de visa puedo acceder y si no, qué otra alternativa tengo. Pero hay una intención de alrededor del 47%. Pero estos son los que se van quizás legalmente. Los que buscan información primero antes de buscar otra alternativa. Al no tener información adecuada, entonces buscan otra alternativa y esto nos lleva a la migración insegura, a la migración. O sea, ha habido un incremento inusitado, entonces. Por supuesto. Tomando en cuenta el número de consultas, nada más. En nuestra organización. 2.000 y pico. En nuestra organización. Y a eso sumamos agencias de viajes que también están permanentemente recibiendo consultas para aplicación de visados. Entonces hay una intención de viaje altísima. Las encuestas reflejan que hay una intención de viaje del 47% de la población ecuatoriana. Entonces eso impacta de una manera impresionante pero al país. ¿Este 47% se va para no volver o hay movilidad, hay movimiento? Algunos se van como decían, para hacer turismo. No hay el turismo tiene otro trato, el turismo en sí es otro proceso y ha sido impactado en esa área, o sea, no tenemos una clara evidencia de cantidad de gente que haga turismo, no podemos decir que no haya turistas, sí hay turistas ecuatorianos, pero son muy pocos, quizá lleguen a un 10% de ese total de población, el resto de población busca migrar con opciones laborales, es una migración económica la que ahora estamos viviendo de los ecuatorianos que quieren salir del país. ¿Incide también los temas de seguridad en este caso? Muchos que dicen, yo ya me quiero ir de este país, aquí no se puede. No es la inseguridad es un elemento más que vino a llenar el vaso, ¿no? Es un elemento más que vino a estimular, que decir, ya está todo un caos, no vemos futuro aquí en el país, no hay trabajo, no hay condiciones, nadie se ocupa de nosotros, especialmente la población joven.
Y aparte viene este tema de inseguridad como factor añadido, que lo que genera es un caos social, una desesperanza en la población y por lo tanto buscar nuevas alternativas y buscar en otros países oportunidades. Bueno, pero usted decía, los gobiernos no hacen nada por los migrantes, solamente están preocupados de que lleguen más remesas, de que se incrementen. Ayer hablábamos de un monto significativo que podría llegar casi a los 4.500 millones de dólares, prácticamente sostienen gran parte de la economía de nuestro país en este caso. Pero, ¿qué ha escuchado usted de los candidatos, por ejemplo? Nada, en movilidad humana nada, me sorprendió algo que lo que hemos escuchado, pero hemos hecho un barrido de todos los candidatos, pero movilidad humana como tal no está en la agenda. No, y eso es lo que nos sorprende. Pero le dirán, es que queremos controlar el tema de la seguridad y queremos reactivar económicamente al país, y ese es el factor fundamental, para que no se vayan del país. El problema es que estamos frente a un éxodo migratorio y una población impactada por un fenómeno migratorio y una necesidad de salir del país por las condiciones actuales. Hablamos de inseguridad, hablamos de reactivación económica, pero no hay nada concreto ni focalizado que nos diga la población en procesos migratorios que vamos a tener un futuro aquí en el país. No hay nada, no se habla de inversiones, no se habla de por ejemplo, mejorar solo la imagen país hacia afuera. Nuestra imagen actualmente es totalmente caótico. Nosotros actualmente estamos viendo un proceso mucho más complejo. Por ejemplo, antes los países nos veían de alguna manera positivos y nos abrían los procesos de visado y el ecuatoriano podía atenderse a través de una visa que solicitaba. Ahora vemos cada vez que se cierran más. Las solicitudes de visado solo para el espacio Schengen en Europa están totalmente cerradas. Ni siquiera tenemos citas para presentar una visa. Entonces, toda esa situación hace que la población se vulnere mucho más y se creen todos estos pasos clandestinos como el coyoterismo. Entonces, y demás. Ni pensar en los temas estos de viajar sin visado, pues la visa Schengen, todo eso. Imposible. Para Europa, ¿no? No le vemos, o sea, este tema de que es como agenda, ¿no? Vamos a luchar porque se libere el espacio Schengen. Lo vivimos desde la época del gobierno de Correa y antes, y actualmente viven haciendo visitas que el Parlamento Europeo. Pero ¿qué estamos trabajando para mejorar la imagen país? Generar la confianza que se necesita para que nos abran en los espacios, para que nos den oportunidades. Pero, ¿cuán diferentes somos en este aspecto respecto a país con relación a Colombia, con el Perú? Ellos ya pueden viajar tranquilamente sin la visa Schengen. Entenderíamos que en estos países lo que se han firmado es una cantidad de tratados de libre comercio, que es uno de los puntos sumamente importantes para que se libere el espacio Schengen. Tenemos un tratado con la Unión Europea, pues. Sí, pero no... ¿Cuánto ha ayudado este tema? ¿O cuánto ha ayudado también la gestión que hacen los propios gobiernos? El resultado es el que nos dice que no han ayudado en nada, porque no tenemos la respuesta en función de una necesidad. Y sin embargo, no, en el impacto de la cantidad de población que viaja ecuatoriana al extranjero en relación a la población que actualmente vive en Ecuador, es exagerado. O sea, hablamos casi del 50% de población que quiere irse. Eso tampoco es un elemento positivo para el Parlamento Europeo ni para ningún otro país. Estamos hablando de una cantidad de población migrante que sale desesperada en busca de trabajo. Y no tenemos la seguridad, ni tampoco tenemos los convenios ni tratados que eso generen una confianza. Y tampoco hay convenios ni tratados ni nada por el estilo con países, por ejemplo, con México, con Panamá, con Estados Unidos, que propicie el respeto a los derechos de las personas que están en movilidad humana. No hay nada. Tenemos una grave situación adicional, ¿no? ¿Qué pasa del ecuatoriano que logra salir en destino cuando entra de forma irregular? Sin derechos, explotado, sin condiciones, explotado, dejando toda una vida, porque trabajan 20, 30 años, se fueron de 30. Están ahora abordando los 60 años, no tienen seguridad social, no tienen ninguna política de retorno que aquí en el país les permita vivir de forma digna cuando han enviado todo su dinero para que las familias aquí consuman, y ha sido eso mucho del valor agregado de esa reactivación económica que hemos recibido de los migrantes. Pero no hay nada, no hay ninguna política para el migrante retornado. Nada que le ayude a vivir de forma digna. En su momento hubo este plan de retorno. El gobierno de Correa. Claro, hubo el plan de retorno, pero con temas muy aislados que no aseguraron ni siquiera una inserción en el país de origen, porque hablamos de una segunda migración, ¿no? Yo viajé, estuve 30 años fuera, trabajé, regreso a mi país, hace un proceso nuevamente migratorio a su país de origen.
pero aquí no encuentra nada. Había planes, programas y proyectos, pero se benefició muy poca gente en cosas muy puntuales, que incluso un ofrecimiento, recuerdo hubo de que si retornan les daban alrededor de 5 a 15 mil dólares. Eso no fue real porque no recibieron. El menaje. Eso es un tema que podían está. traerlo y todo esto. Existe eso, está en la ley de aduana está, se puede hacer, pero el proceso y el costo para el traslado es exagerado, por lo tanto muy poca gente puede acceder. Usted dice, no funcionó este programa, no funcionó. De retorno a los ecuatorianos al país. No funcionó, por eso hay organizaciones de ecuatorianos retornados que claman ese derecho. ¿Qué es lo que les ofrece el gobierno? Porque tienen también esa necesidad de una respuesta frente a lo que ellos enviaron al Ecuador, que ha sido parte de la economía y que no han recibido ningún beneficio, ni siquiera planes concretos para que puedan ellos mejorar su condición actual de ya adultos mayores. Permítame, hay una inquietudes a través del 255-4090, 2546-108, está habilitado. Muy buenos días, dígalo sin miedo. Aló, buenos días. Buenos días. Es verdad lo que dice la señora panelista ahí. Mire, mi hermana retornó acá, al Ecuador, y ¿sabe lo que pasó? Que le dieron trabajo en el EMOP, de ahí la botaron, de ahí no pudo conseguir, tuvo que nuevamente regresar con ese retorno, que le ofrecieron trabajo el gobierno, es un mentiroso. Peor este gobierno de ahora no está haciendo absolutamente nada. Y así como dice, no hay ningún candidato a la presidencia que diga, sí, yo voy a trabajar por los inmigrantes, voy a hacer eso, o formar algo, pero para que ellos vivan. Porque vea, por ejemplo, yo tengo ahorita un gran problema. Mi sobrina estudió con este préstamo de que dan el gobierno. ¿Sabes cuánto está ahorita deudando? 47 mil dólares. Y eso nos están consumiendo, moralmente, físicamente. ¿Y qué toca? Yo como tío tengo que salir a tratar de querer ir al extranjero para trabajar y poderle ayudar a pagar la deuda que este gobierno, no puedo decir otras palabras, se burló porque mandó a esa corte. ¿Y qué fue? De nada, más los hundió. Ahora a tener que pagar, les congelaron las cuentas. Ella trabajaba en algunas empresas que hacía ella, porque usted sabe cómo ahora son vivísimos, que 3, 6 meses o máximo un año y afuera. Entonces esa gente preparada también quiere salir a trabajar, porque aquí no hay cómo producir, aquí no hay cómo hacer nada. Por ende, algún político, porque a los políticos no les interesó, peor a los del Congreso, a la Asamblea, son una basura, disculpe que hablemos así. Ojalá entre alguien que pueda hacer algo por todo esto, porque o si no, imagínense nuestra gente migrando para que vuelta los venezolanos vengan acá al Ecuador y a hacer barbaridades, a robar, a seguir pudriendo las frutas podridas que están aquí. No jodas. Gracias, muy amable. Bueno, gracias. Tratemos de controlarnos un poquito, ¿sí? Yo entiendo la indignación que se tiene porque realmente las cosas no caminan. Desgraciadamente, no caminan. Y este segmento, esta población que tenemos, que se está yendo, pues necesita buscar certezas. Necesitamos dar certezas a los candidatos para que los ecuatorianos pensemos que aquí hay que hacer patria, aquí adentro, en el país. 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo. Licenciado Morocho, muy buenos días. Patricio Soria le saluda. Solamente quiero unos 2 comentarios más, decirlo. Bueno, el día de ayer no pude, creo que pasaba muy ocupada al inicio. Sobre el asunto que estamos tratando, realmente el plan de retorno fue un fracaso. Si hubiera sido un éxito, hubieran tenido, lógicamente, hasta ahora habían tenido eso. Bueno, y como decía la panelista, que el IES también, ¿cómo van a querer ellos, los migrantes, dar al IES? Y el IES está en un desastre. El día de ayer vi en los noticieros que realmente, tanto Lucio Paredes, hay algo se podría decir de soluciones, pero no es completo, como decía usted mismo, licenciado, de que realmente bienes ociosos, realmente no se cobran, por ejemplo, los grandes deudores. Yo no sé qué está pasando ahí, pero a los pequeños sí lo cobran, y eso consta también en algunos familiares que por una multa lo triplican y lo explican, pero los grandes tampoco lo hacen. Y el día de ayer quería consultar también al concejal, realmente no hay procesos definidos, hay un nuevo director, cómo se realizó, hubo un concurso, realmente tiene que ver, lógicamente, esos procesos, esos procedimientos. De igual manera, todo ese personal del municipio debe ser evaluado para que sí realmente salga la gente, porque hay gente buena, que son profesionales,
sinceramente seguir con el municipio. Muchas gracias, señor. Gracias también a usted. El nuevo director de la AMT asume desde hoy sus funciones. Es un profesional, lo he visto su hoja de vida, un profesional capacitado, un profesional formado en el ámbito de la movilidad, del tránsito. Esperemos que le vaya bien, pero una papa caliente es eso. Sí. Esa es una papa caliente. Si no hay voluntad y decisión política del señor alcalde, eso no va a cambiar. Definitivamente de la agencia, al menos formado en estos ámbitos, ¿no? Para lo que significó la anterior directora de tránsito. Hay otra que tenga presente, doctora, por favor, lo que están comentando los ciudadanos. Buenos días, dígalo sin miedo. Licenciado Morocho, muy buenos días. Amigos oyentes, muy buenos días. Es algo actual que quiero comentar, licenciados y amigos oyentes, y quizás me estén escuchando algún personal de estas operadoras del Claro y de Movistar. A ver, mire, hace un ratito estamos hablando, con todo respeto, pero estamos puntualizando los temas que tienen que ver con la migración que estamos teniendo en este momento. Lo de las operadoras hemos tratado, hemos hablado, pero en este momento le pido mil disculpas, pero si hay comentarios respecto al tema que estamos abordando, pues con muchísimo gusto los pasamos de escuchar. Tendrá oportunidad mañana, tranquilamente, para poner su punto de vista respecto al tema de las operadoras móviles. 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo. No, a ver, doctora, de lo que escuchó respecto a los temas de migración. Hay un tema que siempre nos alarma, ¿no? El tema de seguridad y asociado de alguna manera a la población inmigrante en el caso venezolano, que es lo que alarma porque habremos estos sesgos de rechazo, de xenofobia. Ahí también ha faltado la política y voluntad del gobierno de una regularización masiva a la población inmigrante que ahora reside en Ecuador. No podemos seguir pero teniendo... hay un plan, están registrando. Están registrando. Todos los años hemos tenido el registro ampliado migratorio. Se ha generado en algunos procesos visas, pero no a todos. Hay condiciones que han sesgado esos procesos. Ya, ¿y cuál es la alarma? Pero en este caso, vean que hay quizás un tema de la propia ciudadanía con relación a la población migrante que está acá en nuestro medio. Por supuesto. Que se ven afectados. Hay buenos, pero también hay malos. Nosotros como sociedad civil tenemos una mirada, Osvaldo, en función de que la solución para que todos estos sesgos y estas condiciones actuales que está viviendo la población inmigrante en el caso venezolano, y no solo venezolano, tenemos aquí en Quito, en el distrito, 64 nacionalidades, no solo es Venezuela, y muchos de ellos están irregulares, que no ha habido condiciones para la regularización. Por eso es que nosotros hemos pedido que no solo se haga el registro ampliado y no se dé visa con ciertos sesgos, solo los que tienen pasaporte, solo los que tienen cierta condición, sino se regularice absolutamente a toda la población en movilidad humana pero ¿cómo inmigrante. Puede regularizar a todos, doctora? ¿Por qué necesitamos la regularización? Ahí está, en la canasta hay de todo. Por supuesto, pero Osvaldo, ahí la incidencia de la digamos, de la inseguridad, de la delincuencia, se atribuye a este tema, pues todo el mundo pudo entrar, todo el mundo está acá. Ahora viene lo que sociedad civil en esta lectura tenemos. La sociedad, la población extranjera, también son sujetos productivos en el país. Sí, también no digo que no. Son parte de esta economía y sobre todo están aquí, no se van a ir. Pero si les invisibilizamos, si ni siquiera les identificamos y les regularizamos, ¿cómo podemos saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Dónde están y cómo se desenvuelven en el país? ¿Qué proceso de integración podemos saber si no les conocemos, si ni siquiera les hemos dado el derecho a que estén identificados para poderse integrar de una manera adecuada a la población, a la sociedad, si no están marginados porque no tienen documentos? Pero los que se van a registrar, desde luego, son la gente de bien, pues. Los delincuentes no se van a registrar. Es que no aquellos que ingresaron por puntos pero no ilegales. Podemos, estimado Osvaldo, a todos meterles en el mismo. No todos los que han ingresado por pasos irregulares son delincuentes. No son. Nosotros tenemos como sociedad civil también ese análisis, sobre todo la atención que hacemos a esta población. Son familias completas que al verse limitados desde cuando se puso ya restricciones de entrada al Ecuador, empezaron a usar estos pasos clandestinos, ingresaron al Ecuador de forma irregular, doctora, pero no necesariamente uno de los problemas que tenemos en este momento es este tema de la movilidad de esta ciudadanía universal que tenemos, que pueden entrar cualquier persona acá al país. Vea, la gente ya señala, es un error.
lo que se hizo. Habrá que tomar algunas medidas. Algunos candidatos nos han dicho ese tema. Sí, se deberá tomar. Que hay que tomar medidas al respecto. Porque solo le vemos a la migración del lado de seguridad, pero no le vemos a la población inmigrante como sujeto también productivo y dinámico de la sociedad, como un proceso también de integración, porque somos todos seres humanos sin etiqueta. No podemos decir que los que han entrado por plazo clandestino son delincuentes. Es como si a nosotros nos dijeran que los ecuatorianos que entramos por plazo clandestino en el caso de Estados Unidos somos delincuentes, y no es así. La población huye por una situación económica, que es quizá lo mismo que estamos viviendo ahora aquí en Ecuador. No hay condiciones, posibilidades de trabajo, no tenemos opciones, la gente empieza a salir. Lo mismo pasó en Venezuela y pasa en países hermanos, pero no podemos seguir viendo a la migración solo desde el ámbito de la seguridad. También tenemos que verles como seres humanos que ya están aquí, que viven aquí y que están permanentemente en un gran grupo ya con residencia estabilizados en Ecuador. Esas personas no se van a ir, pero si les quitamos el derecho a por lo menos identificarse, va a ser mucho más difícil tener la posibilidad incluso de control en función de saber quiénes sí son delincuentes, quiénes no son delincuentes, y poder discriminar esa condición. Para el nuevo gobierno, dice usted. Es una tarea para las autoridades que ahora vienen. Es una tarea y es sobre todo una obligación país, porque nos está afectando al no saber quiénes son. ¿Cómo judicializo a una persona que no está identificada? ¿Cómo sé si el nombre que me da es el correcto? ¿Cómo puedo yo que esa persona ejerza un derecho y como yo también puedo imputar una condición incluso de delito si no conozco, si no le puedo identificar? Entonces ahí hay un gran desafío que tiene el nuevo gobierno y tenemos todos también como sociedad, ¿no? Me parece que haya alguna llamada. A ver, 255-4090 y el 2546-108 está habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo. A ver, ¿está en línea? Vamos con la otra línea, 255-4090, buenos días, dígalo sin miedo. Muy buenos días con todos. Mire, al respecto de esto de migración, también tenemos que considerar que las personas están haciendo mal uso de nuestra cédula. Hay personas extranjeras, y no es por xenofobia ni por nada, sino que ellos ahora hasta alquilan a menores de edad para andar pidiendo caridad en las vías y ciudades del país. Entonces, lo que principalmente, como bien dice la doctora, hay que regularizar a estas personas, identificar quién es ecuatoriano de nacimiento y quién es por naturalización. Entonces, principalmente lo que nos está haciendo falta es hacer cumplir la ley. Un buen día y muchas gracias. Gracias también por su punto de vista. Bueno, sí, este proceso tendría que ampliarse, pero vean que hay otros países que han tomado otras normativas. Por ejemplo, ciudadano extranjero que comete algún delito lo sacan, lo deportan. Por supuesto, pero también deberíamos tomar el ejemplo y hago referencia a lo que nos pasó en el 2003 cuando el gobierno de Zapatero, recuerdo en España, regularizó a todos y ahí vino la oportunidad para el ecuatoriano. Entramos todos sin visa, luego se estableció la visa para ingreso a Europa, en este caso fue España. ¿Y qué pasó con el gobierno? Hubo una política de inclusión a los extranjeros y eso fue porque el gobierno vio que somos productivos y que podíamos dinamizar la economía y se regularizó absolutamente a todo extranjero y hay políticas de inclusión. ¿Por qué no también se ve esas buenas prácticas en el histórico de lo que ha sido el aperturar al inmigrante? En el caso de Ecuador no se ha puesto en práctica nada de esas buenas políticas públicas, sino más bien nos vamos al tema de seguridad, de problema, y seguimos viendo a la población migrante como un problema. No les vemos como sujetos productivos que ya están acá en el país y que no se van a ir. El saldo migratorio actualmente es de 596,000 extranjeros en Ecuador. Es un porcentaje... ¿Subregistro o registro? El registro, el saldo migratorio que actualmente estamos manejando. Deben estar más. 596,000 son los que actualmente tenemos como saldo migratorio. Del 1.227.000 que ingresó, la mitad está en Ecuador como saldo migratorio. Unos regularizados, otros con visas caducadas y otros en procesos de regularización, con esta intención del registro ampliado, que se registren, pero no con la intención de realmente regularizarles con una visa que les dé una permanencia de al menos unos 5 años para que podamos nosotros visibilizar quiénes son y quiénes no son positivos o negativos para nuestra sociedad, que es uno de los principales desafíos. El tiempo voló prácticamente, doctora, pero tenemos unas inquietudes. Sea puntual por tema de tiempo, si es tan amable. 255-4090 habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo.
A ver, ahí está, lo escuchamos. Licenciado Morocho, buenos días. Qué pena me da escuchar a la señora que habla más de los extranjeros que de los ecuatorianos. Habría que recordarle que el señor Lazo se encargó de regularizar a los hermanos venezolanos. ¿Para qué? Para que nos hagan daño. ¿Y por qué no regularizan a nuestra gente? Usted sabe dónde sufrieron los deslaves, en Esmeraldas, por el sur. Esa gente necesita más la ayuda de nosotros, pero aquí no les importa gastar en gente extranjera que en el propio ecuatoriano. Por favor, y es verdad que pidan papeles. Habrá buenos, del 100% habrá tal vez un 5% buenos y el resto todos los días nos hacen daño. Sino que yo quisiera a la señora que camine sin guardaespaldas, sin nada, véngase por el norte, por el sur, especialmente acá por Chillogallo, el terminal, para ver si la señora siquiera le dejan con los zapatos. Eso es todo, licenciado Morocho. Qué pena que da que defiendan más al extranjero que al ecuatoriano. Le agradezco, licenciado Morocho. Gracias por la participación. Hay las visiones y visiones en este sentido, ¿no? De pronto es el tema de regularización para obtener un mejor control de la gente que está por acá en nuestro país. Vamos con otra inquietud. 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, dígalo sin miedo. Licenciado Morocho, muy buenos días. Sí, siga por favor. De igual manera, igual que la llamada anterior, qué pena escucharle a la señora cómo defiende a los venezolanos en este caso. No sé si la señora sea venezolana, pero sí le invitar a la señora también para que salga una noche por la calle, para ver si los venezolanos no les roban aquí. Ellos vinieron a dañar el país. Buenos días. Gracias también. A ver, doctora. Vemos este sesgo de xenofobia y bastante rechazo a la población extranjera, y aclarar el tema de que en el caso de quien les habla, soy más que ecuatoriana, migrante, también retornada y vocera en estos procesos, porque somos 17 años de organización que trabajamos directamente con la población, no solo extranjeros sino también ecuatorianos. El tema de xenofobia y el tema de rechazo a la población hace que el caos se caotice, o sea, el país se caotice, porque buscamos en el extranjero la culpabilidad y no vemos en el ecuatoriano también la responsabilidad frente a la gran situación de inseguridad y violencia que ahora mismo estamos viviendo. Es una responsabilidad de todos los que hacemos país, ecuatorianos y extranjeros aquí en el Ecuador. Todos estamos viviendo acá, no solo son los extranjeros que hacen daño, también hay ecuatorianos que hacen daño, hay ecuatorianos también que han formado bandas, hay ecuatorianos también que están criminalizados. De hecho, las cárceles están llenas de ecuatorianos, no de extranjeros. Entonces, todo eso también tenemos que ver con una mirada país y sobre todo entender que todos estamos conviviendo aquí, es responsabilidad de todos la seguridad y es responsabilidad de todos el mejorar las condiciones país. Pero el rechazo lo único que está haciendo es agudizando y poniendo en etiqueta a una determinada población. Vea que hay que entender también a los ciudadanos, ¿no? En este caso, los temas de inseguridad, el tema de incidencia de gente lamentablemente extranjera que es parte de estos nuevos delitos, que es parte del ámbito delincuencial, hacen esto que muchos piensen, digan, bueno, ¿y los ecuatorianos qué? Entonces, también este escenario total de inestabilidad que tenemos el ecuatoriano. No hay oportunidades acá para nadie, ni para el ecuatoriano aquí, ni para el extranjero. Eso hace que vivamos el actual caos que estamos viviendo. Y sobre todo esta incertidumbre permanente que vivimos los ecuatorianos. ¿Qué hacemos? Frente a la inseguridad, ¿qué hacemos? Frente a la falta de oportunidades, ¿qué hacemos? Entonces viene todo este desarrollo de rechazo, ¿no? Y de buscar a quién es el culpable y no asumir también las responsabilidades propias del país. Doctora, seguiremos conversando sobre estos temas, son importantes, muy amable por su presencia. Muchas gracias. Gracias a la doctora Flor María Aro, presidenta de la Fundación Familias Sin Fronteras, hablando sobre este tema de movilidad humana, migración, los temas que pasan en nuestro país y qué está pasando también con los ecuatorianos que están saliendo y en gran cantidad de nuestro país hasta los Estados Unidos, arriesgando inclusive su vida, disgregando sus familias, otros viajando con sus familias, con sus hijos menores, chiquitos, se van en busca de nuevas oportunidades. Ojalá que el país, y el gran reto para los candidatos, ¿no? Hacer que esto cambie acá en nuestro medio. Gracias por la sintonía, disculpas a quienes no hemos podido atender en las llamadas telefónicas. Será el día de mañana una nueva jornada informativa. Cristian Escobar está en el Audiomaster, Gustavo Villasillos, Osvaldo Morocho Ampudia, reiteramos pues el día de mañana con ustedes. En la parte final, Gustavo Villasís. Queridos amigos, por